Un breve resumen del artículo académico Post-War Latin American Jewry, An Agenda for the Study of the Last Five Decades, escrito por Aim Abni. Presentación por Isen. Introducción. El artículo Post-War Latin American Jewry, An Agenda for the Study of the Last Five Decades de Aim Abni ofrece un análisis exhaustivo de la evolución de la comunidad judía en América Latina desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios del siglo XXI. Abni explora cómo los eventos históricos y las dinámicas sociopolíticas han influido en las comunidades judías de la región, destacando el crecimiento y consolidación durante el periodo postguerra, así como los desafíos y transformaciones posteriores. A través de un análisis detallado de la literatura académica, las tendencias migratorias y los cambios socioeconómicos, Abni proporciona una visión integral de los múltiples aspectos que han definido la vida judía en América Latina, desde la literatura hasta la economía y el antisemitismo. Crecimiento y consolidación. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, la judería latinoamericana experimentó un crecimiento y consolidación significativa. Refugiados judíos de habla alemana, principalmente de Europa Central, se establecieron en países donde no había comunidades judías previas, como Ecuador y Bolivia, y fortalecieron la presencia judía en Paraguay y Colombia. En asentamientos judíos más antiguos de América Latina, como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, estos nuevos inmigrantes ampliaron la organización comunitaria. Las comunidades judías latinoamericanas adquirieron un carácter pluralista único con la convivencia de judíos sefardíes, askenazíes de Europa del Este y ahora de Europa Central, sumando el alemán a los idiomas de la vida judía, que ya incluían el yidis, judeo-español, ladino y árabe. A diferencia de otras comunidades judías, la judería latinoamericana no sufrió los estragos de la guerra, lo que facilitó un notable progreso económico y atrajo la atención de organizaciones judías mundiales. Tras la guerra, los estados latinoamericanos jugaron un papel crucial en la ONU, apoyando la partición de Palestina en 1947, aumentando la importancia de las comunidades judías en la región. Evolución bibliográfica. En los últimos 40 años, América Latina ha experimentado importantes cambios demográficos, económicos, sociales y políticos que han afectado a sus comunidades judías. Este periodo ha atraído la atención académica, como se refleja en varias publicaciones bibliográficas. En 1978, Martin Howard Sebo publicó una extensa bibliografía titulada Latin American Jewry, A Research Guide, que contiene más de 4.800 entradas de libros, artículos y otras obras hasta principios de los años 70. 12 años después, Judith Lakenalken y Anna Laaseder publicaron Latin American Jewish Studies, An Annotated Guide to the Literature, que abarca la literatura publicada hasta 1986. Esta colección incluye una lista de 217 periódicos y otros diarios junto con 773 entradas anotadas de libros y artículos, lo que proporciona una herramienta de investigación excepcional. Las reuniones de la Latin American Jewish Studies Association, LAJSA, han producido más publicaciones, con conferencias realizadas en varias universidades y congresos mundiales de estudios judíos, reflejando una proliferación de investigaciones sobre el periodo posterior a 1948. Desigualdades en la investigación. En las 2 décadas posteriores a la publicación de Martin Sebo, hubo un aumento significativo en las publicaciones sobre la judería latinoamericana. Judith Lakenalken y Anna Laaseder, en su bibliografía de 1990, enumeraron 745 obras, de las cuales 312 se enfocan en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existe una distribución desigual en los temas y las áreas geográficas cubiertas. De los 65 títulos sobre antisemitismo, solo 27 son investigaciones académicas, con una notable concentración en Argentina y una escasez de estudios sobre otros países como Perú y Brasil. También hay un número considerable de trabajos sobre las relaciones entre Israel y América Latina, 54 entradas, y sobre la identidad judía, 32 entradas. Los temas menos investigados incluyen la actividad económica de los judíos en América Latina y comunidades importantes como Uruguay, Chile, México y Colombia están subrepresentadas. Las conferencias de la Latin American Jewish Studies Association, LAJSA, reflejan esta disparidad geográfica y temática, con una fuerte concentración en temas literarios y culturales,
y una preponderancia de estudios sobre Argentina. Desafíos en comunidades menos estudiadas. Desde 1948, las comunidades judías en Bolivia y Ecuador, que florecieron considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial, han experimentado un declive notable, atrayendo poca atención académica. La comunidad judía de Colombia también ha sido subestimada, a pesar de tener una historia rica documentada en varios informes y estudios. En 1953, el periodista judío americano Jacob Ballor y el emisario del Congreso Judío Mundial Isaac Gottlieb proporcionaron descripciones detalladas de la situación en Colombia, destacando las dificultades en la consolidación organizativa y las tensiones internas. Bogotá, con una comunidad judía diversa formada por europeos orientales, alemanes y sefardíes, es un ejemplo de estas complejidades. La falta de investigaciones sobre estas comunidades revela una significativa carencia en el estudio de la judería latinoamericana posterior a 1948. Falta de comparaciones sistemáticas. La falta de estudios comparativos sobre la judería latinoamericana es notable, como se evidencia en la ausencia de análisis sistemáticos entre las 82 ponencias presentadas en conferencias internacionales. Investigadores como Zvi Schechner y Efraim Sadov han comparado comunidades específicas, pero tales estudios son raros. Sergio Della Pérgola y Judith Alken han abordado cuestiones básicas de la vida judía en América Latina, pero aún falta desarrollar comparaciones analíticas entre dos o más comunidades. La propuesta es medir la producción de las instituciones comunitarias en educación, cultura, religión y vida social para entender la vitalidad de la vida judía. Observaciones sistemáticas y registros cuantitativos de actividades diarias podrían ofrecer valiosa información para estudios sincrónicos y diacrónicos. Este enfoque comparativo y cuantitativo podría revelar si la vida judía realmente se ha debilitado o simplemente ha cambiado de patrones, proporcionando una comprensión más profunda del apoyo mundial a las comunidades judías. Vacíos en la investigación económica. Uno de los vacíos más notables en la investigación básica sobre la judería latinoamericana es la falta de discusión económica. Aunque algunos trabajos, como los de Elkin Isate, y otros estudios como los de Gudmundsson y Schefter Secora, abordan el tema, la economía judía en América Latina no ha sido explorada a fondo. Desde 1948, las comunidades judías han experimentado cambios significativos en sus instalaciones públicas y en sus patrones económicos, reflejando un crecimiento en ingresos y una evolución en las expectativas de las comunidades. Sin embargo, a pesar de los informes que indican una disminución de la pobreza judía y el impacto de las crisis latinoamericanas en la posición económica de los judíos, la investigación sobre el desarrollo económico judío y su rol en la economía general del continente sigue siendo insuficiente. Además, la investigación económica podría arrojar luz sobre el papel de las mujeres en la actividad comunitaria, destacando cómo los cambios económicos han influido en la participación y liderazgo femenino en las organizaciones judías. Antisemitismo en contextos inesperados. La investigación sobre el antisemitismo en la judería latinoamericana muestra una notable carencia en el análisis de cómo el antisemitismo ha sido reducido, inhibido o eliminado en algunos contextos donde se esperaba su presencia. Aunque hay abundantes estudios y conferencias sobre el antisemitismo, pocos han investigado por qué en algunos lugares, como Cuba y Costa Rica, el antisemitismo no se manifestó con la intensidad esperada. En Cuba, por ejemplo, a pesar de los vínculos del régimen de Fulgencio Batista con la comunidad judía y la relación con Estados Unidos, no hubo brotes antisemitas significativos durante la revolución de Fidel Castro en 1959 ni en los años siguientes. Similarmente, a pesar de la presencia histórica de antisemitismo en Costa Rica, el país logró distanciarse del antisemitismo en las décadas siguientes y convertirse en un aliado de Israel. Estos casos sugieren la necesidad de investigar cómo estos procesos de cambio ocurrieron y qué lecciones pueden extraerse para entender el antisemitismo y la lucha contra él en otros contextos. Desarrollo de la literatura judía. La investigación sobre la literatura judía en América Latina ha experimentado un notable desarrollo, especialmente en los últimos años. A partir de 1982, cuando se pronosticaba que el estudio de la literatura judía en el ámbito latinoamericano no prosperaría, el interés académico ha crecido significativamente.
La creación de la Asociación Internacional de Escritores Judíos en Español y Portugués, con sede en Jerusalén, en combinación con la publicación de su revista literaria, Noaj, desde 1987 y los encuentros internacionales de la asociación han impulsado esta actividad literaria. Sin embargo, persiste una pregunta central: ¿refleja la literatura en español y portugués, escrita por autores judíos y no judíos, la experiencia de la comunidad judía y transforma esa experiencia en un tema legítimo y aceptado en la literatura latinoamericana? ¿O, por el contrario, expresa principalmente los problemas de identidad judía de los autores, quienes podrían estar más en la periferia de la comunidad y no desear representar sus experiencias de manera integral? Esta interrogante es crucial para entender el impacto real de la literatura judía en el contexto latinoamericano. Contradicciones en la comunidad judía. Desde 1948, la investigación sobre la diáspora judía en América Latina ha abarcado diversos temas, pero algunos aún requieren un examen más profundo, como la migración judía dentro del continente, la emigración desde América Latina, el liderazgo judío y su imagen, y los cambios en las relaciones ideológicas internas y universales. En 1992, año que marca los 500 años desde la llegada de Colón a América y la expulsión de los judíos de España, se observan contradicciones significativas en la comunidad judía latinoamericana. Por un lado, muchos judíos están abandonando el continente físicamente, trasladándose a Israel, Estados Unidos, España u otros países, y también a través del matrimonio mixto, lo que indica una desconexión de la identidad judía y una notable asimilación. Por otro lado, los judíos se están integrando en la vida local como una comunidad organizada y, en ocasiones, como individuos en altos niveles políticos y administrativos. Este proceso de asentamiento y la participación creciente en la cultura latinoamericana por parte de autores y artistas judíos representan un reencuentro renovado entre el pueblo judío y la cultura ibérica, que ha sido ausente durante siglos y que se está produciendo en América Latina. Conclusión. En conclusión, el estudio de la judería latinoamericana post-Segunda Guerra Mundial revela una comunidad dinámica y en transformación continua. A pesar de los desafíos como la asimilación y la migración, las comunidades judías han logrado integrarse y aportar significativamente a la cultura local, mientras mantienen una identidad distintiva. El desarrollo de la literatura judía y el incremento en la producción académica reflejan un interés creciente en comprender estas comunidades en profundidad. Sin embargo, persisten vacíos en la investigación, como el análisis económico y la comparación sistemática entre comunidades, que son cruciales para una comprensión más completa. El artículo de Avni subraya la necesidad de seguir investigando y documentando estas dinámicas para valorar plenamente el impacto de la diáspora judía en América Latina y su evolución en el contexto global. Un breve resumen del artículo académico Los estudios judíos como un tema de los estudios latinoamericanos, escrito por Gilbert W. Merks. Presentación por Isen. Introducción. La consideración de las comunidades judías de América Latina como un tema de relevancia intelectual comenzó con la Conferencia de Expertos sobre América Latina y el futuro de sus comunidades judías, celebrada en Nueva York en 1972 bajo los auspicios del Instituto de Asuntos Judíos. Esta conferencia tuvo lugar al final de una década de rápido crecimiento en América Latina, antes de un aumento brusco en los precios del petróleo y durante la fase final de la Guerra de Vietnam. Los expertos allí reunidos lamentaron la falta de investigación básica, pero no escasearon las opiniones sobre los problemas críticos que enfrentaban las comunidades judías en la región. Se destacó que las comunidades judías crecían, sumando casi 1 millón de personas, mientras que el poder de Estados Unidos en la región disminuía y el nacionalismo latinoamericano aumentaba. Algunos participantes consideraron que la comunidad judía era influyente, mientras que otros, como Nathan Lerner, argumentaron que su marginalidad había aumentado en la última década. Para mediados de los años 80, se evidenció que las opiniones mayoritarias de 1972 reflejaban más la época que predicciones precisas, confirmándose en gran medida la perspectiva minoritaria de Lerner. Las investigaciones presentadas en este volumen, revisiones de trabajos originales de la Conferencia de Investigación de 1984 sobre la experiencia judía en América Latina, reflejan tanto el crecimiento de la investigación básica como las nuevas preocupaciones sobre América Latina.
Estas investigaciones sirven como medio de autoconocimiento para los estudiosos de origen judío latinoamericano y aportan nuevas perspectivas sobre América Latina en general. El papel judío en América Latina. Aunque los judíos estuvieron presentes como marranos o conversos entre los colonos ibéricos del Nuevo Mundo, no fueron significativos como comunidades en la América Latina colonial, excepto en Curazao, Brasil y, brevemente, en Perú. Las oleadas migratorias más grandes de judíos mediterráneos y europeos orientales llegaron a América Latina a finales del siglo XIX, siendo numéricamente inferiores a otras poblaciones migrantes. Solo en Argentina y Uruguay las poblaciones judías alcanzaron o superaron ligeramente el 1% del total, mientras que en el resto de América Latina nunca constituyeron más del 0.1%. En términos económicos, los judíos han tenido una movilidad social notable, contribuyendo al desarrollo y modernización de la región, aunque no han dominado sectores importantes de la economía. Políticamente, han sido más notables por su ausencia que por su presencia, con algunas excepciones en Argentina, Uruguay y Brasil. La presencia judía ha sido más visible como objetivo simbólico de animosidades nacionales, con el antisemitismo siendo un tema recurrente tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda. Dos paradojas destacan: la discrepancia entre el éxito social y la marginalidad política e ideológica de los judíos, y la importancia exagerada de los judíos en los mitos contemporáneos de la cultura popular latinoamericana, a pesar de su rol histórico relativamente menor. América Latina desde la perspectiva de la experiencia judía. Desde una perspectiva judía, la historia de América Latina ofrece una visión única de la realidad social que falta en las perspectivas de las clases dominantes o las mayorías. Tradicionalmente, la historia ha reflejado las visiones de los vencedores y el poder, pero en América Latina, la reconceptualización a través de estudios étnicos y de minorías aún es potencial. La experiencia judía, siendo una minoría emblemática, presenta una realidad social distintiva. En comparación, en Estados Unidos, la identidad judía y la nacional son discretas e independientes, mientras que en Israel son coincidentes. En América Latina, la identidad judía y la nacional han sido antitéticas o contradictorias, reflejando más el carácter de las sociedades latinoamericanas que el de las comunidades judías. Las comunidades judías latinoamericanas tienen características que las distinguen de las de Estados Unidos e Israel. La hostilidad relativa en América Latina ha impedido la cooperación entre grupos judíos, creando fronteras étnicas más marcadas y conservadoras. La asimilación a la cultura anfitriona tiende a cortar los lazos con la comunidad judía, y la migración fuera de América Latina es mucho más alta. La movilidad social de los judíos en América Latina, aunque significativa, no ha producido una integración social comparable a la de Estados Unidos. La mayor saliencia de las distinciones de clase, junto con el carácter monopolista y clientelista de la economía, han contribuido al conservadurismo y la orientación interna de las comunidades judías en la región. La inestabilidad de los regímenes democráticos y la persistencia del antisemitismo en la cultura popular también han limitado la participación política judía, a pesar de su visibilidad en profesiones de clase media. Conclusión. El futuro de las comunidades judías en América Latina se presenta problemático debido a la naturaleza altamente estratificada y particularista de las sociedades latinoamericanas, que tienden a ser hostiles hacia todas las minorías, especialmente aquellas con vínculos extranjeros. Este contexto ha contribuido al conservadurismo y la insularidad de las comunidades judías en la región. Mantener tanto la identidad judía como la nacional en este contexto es un gran desafío. Las condiciones necesarias para mejorar la vida cívica y reducir los prejuicios incluyen la reanudación del crecimiento económico y la consolidación de la democracia pluralista. Aunque hay avances hacia la democracia, las perspectivas a corto plazo para el crecimiento económico en América Latina son desalentadoras debido a los bajos precios de los productos básicos y la gran deuda externa. Se espera que el resto de la década de 1980 sea un periodo de poco crecimiento económico y que las instituciones democráticas permanezcan frágiles. Los resentimientos nacionales probablemente aumentarán, manteniendo las condiciones que han llevado al declive de las comunidades judías. El dilema de las comunidades judías latinoamericanas está estrechamente ligado al desarrollo de la región. Fin.
Un breve resumen del artículo académico Post-War Latin American Jewry, An Agenda for the Study of the Last 5 Decades, escrito por Imavni, y un breve resumen del artículo académico Los estudios judíos como un tema de los estudios latinoamericanos, escrito por Gilbert W. Merckx. Presentaciones por Eisen. Bibliografía. Elkin, J.L., and Merckx, G. eds. 1987, The Jewish Presence in Latin America, First ed. Routledge. https://doi.org/1024-324-9781003022053. Seining, D. Iberbar, L. eds. 1996, The Jewish Diaspora in Latin America, New Studies on History and Literature, First ed. Routledge. https://doi.org/104324-9781315861319.